Vamos a hacer la perspectiva cónica de un cilindro pensando que es una superficie algo reflectante. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, un plano de cuadro que marcamos, por ejemplo, aquí en esta posición, y tenemos el plano geometral del suelo, que será este de atrás. Dibujamos ahí, por ejemplo, un cilindro que podemos marcar, si queremos, con la plantilla de elipses, pues por ejemplo aquí. Pues tenemos ahí nuestro cilindro que en perspectiva las circunferencias aparecen como elipses. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí detrás una especie de tabique vertical. Pues colocamos aquí una pared. Y vamos a colocar también cerca del punto de vista un punto de luz. Pues por ejemplo mismo en el plano del cuadro. Colocamos aquí la posición de un foco de luz, luz puntual. Entonces, como aquí está el punto de luz, vamos a colocar aquí el punto de vista V. Un más hacia aquí para que no salga muy distorsionado. Entonces decíamos que el punto de luz se proyecta sobre el suelo aquí, L'. Entonces alineamos L' con, hacemos las tangentes a la elipse. Para hacer con precisión esas tangentes, pues podemos hacer, por ejemplo, dos secantes. Y en los puntos de intersección, voy a hacer un poco los puntos de intersección, hago las diagonales. Entonces tengo aquí un punto. Ahora alineo este punto con este y este con este. O sea, los dos puntos de intersección con la elipse, y aquí también. Resulta que corta aquí. Bueno, pues la línea que pasa por este punto y este es la polar. Bueno, si está bien dibujado, resulta que la polar corta la elipse en los puntos de tangencia desde L'. Por tanto, corta aquí y corta, si lo hacemos bien, corta más hacia aquí. Este punto y ese de intersección corta aquí. Entonces, desde aquí hago la tangente, y esta es la línea separatriz de luz y sombra. Bueno, por último, para saber cómo se proyecta esto, pues lo único que tengo que hacer es alinear este punto con este. Vaya, corta justo en la arista. Bueno, entonces a partir de aquí es la sombra de esta curva. Podría subir la recta y luego empezar la curva, o al revés, empezar la curva antes, pero bueno, es igual. Para obtener la sombra de cualquier punto, este punto tiene su proyección en el cilindro aquí. Siempre alineo la base con la base. Y ahora la sombra de esta línea vertical, me la imagino, es una vertical. Alineo el punto de luz con este y tengo que cortar aquí. Por tanto, la sombra de esta curva sale exactamente de la sombra desde este punto, que es esto, y hará esta curva. Si ahora cojo, por ejemplo, este punto, lo mismo, corta aquí, levanto una vertical, alineo este punto con este, corta aquí. Entonces, la curva elíptica pasa por aquí porque la proyección de una elipse sobre un plano desde un punto es otra elipse. Y lo mismo, por ejemplo, si cojo este punto, tiene su proyección aquí, alineo este punto con este, levanto una vertical, alineo el punto de luz con este, corta aquí. Por tanto, la elipse ya empieza a bajar hasta que llega a este punto. Bueno, pues esa será la sombra del cilindro sobre esta pared, un trozo de elipse, que lo normal es que tenga el eje mayor en esta dirección y llega hasta aquí. Bueno, vamos a calcular eso en cónica. Entonces, para hacer la perspectiva de la circunferencia, puedo inscribir la figura en un cuadrilátero. Entonces tengo que la perspectiva, cojo el centro de la elipse, hago una línea paralela a la línea de tierra, resulta que corta en este punto y en este,
Aquí hago las dos tangentes a la elipse que son perpendiculares a la línea de tierra, y voy a hacer la perspectiva de esta línea y esta. Vamos a colocar el punto de vista. Esta es la proyección de V sobre el cuadro, no puede estar sobre el plano del cuadro, y aquí V. La proyección le llamamos punto principal. Entonces la perspectiva de esta línea será esta, la de esta será esta. Y luego, si hacemos aquí una paralela a la línea de tierra y aquí otra, ya tenemos la elipse inscrita en un cuadrado. Bueno, digo la elipse, en realidad es una circunferencia, que en perspectiva es elipse. Entonces si hago aquí la diagonal, o aquí, vamos a hacerla aquí que se ve mejor, resulta que esa diagonal corta a la línea de tierra en este punto, es la traza de la recta. Y haciendo por V una paralela a esa línea, tiene en el horizonte, que es la altura, es la línea paralela a la línea de tierra a la altura de V, corta aquí en F. Tiene aquí la traza, tiene aquí F, entonces alineando ambas me detecta aquí dos puntos. Bueno, pues es la perspectiva de este punto y este, ya que esta es la diagonal que corta estas dos líneas, pues la diagonal que corta a estas dos pues será esta. Entonces, como esta línea es paralela a la línea de tierra, la perspectiva también lo es. Por tanto, la perspectiva de esta circunferencia queda inscrita, al hacer aquí la otra diagonal, dentro de este cuadrilátero. Hago aquí una horizontal, alineo P con el centro y tengo ya la perspectiva de esa circunferencia, que es una elipse. Es la perspectiva de otra perspectiva. Bueno, esto que hice aquí para esta circunferencia me vale también para la de arriba. Sé que estas líneas generatrices del cilindro van a ser verticales, tangentes a la elipse, y ahora solo necesito hacer esto exactamente igual que hice aquí abajo. Pues lo mismo, hago un cuadrilátero para la cara superior y resulta que el cuadrilátero corta aquí, sale de aquí, por tanto fuga hacia P a partir de ese punto, levanto por aquí una vertical y viene por aquí. Hago aquí una horizontal paralela a esta, vertical, fugo hacia P, resulta que esto cortaba aquí. Bueno, por último esto corta el cuadrilátero aquí detrás, ya tengo la perspectiva del prisma, solo tengo que hacer la elipse de la cara superior, que corta aquí y corta aquí. Bueno, tengo ya ahí la perspectiva de la elipse superior. Bueno, ese método, que bueno, ahí queda muy pequeño, vamos a hacerlo ahora. Este es el fundamento espacial, la perspectiva cónica de ese cilindro. Vamos a hacer esto ya pues como aparecería en la perspectiva. Esto frontalmente tenemos línea de horizonte, línea de tierra, que es esta. Entonces tenemos línea de tierra y línea de horizonte, a la altura que nos digan o que queramos, si no nos dicen nada. Tenemos la posición del plano de cuadro y tenemos la posición del cilindro en planta, que podría ser esta, por ejemplo. Tenemos la posición de V, vamos a colocarla aquí, no muy desplazada para que no quede muy distorsionado, y tenemos el cuadrilátero visto desde arriba. Entonces hago las dos tangentes, hago por el centro de la circunferencia los dos diámetros ortogonales, horizontal y vertical, y ahora ya puedo inscribir la circunferencia en un cuadrado. Entonces, para hacer la perspectiva del cuadrado, sé que la perspectiva de esta línea tiene aquí la traza, que es en realidad esto, T sub A, y haciendo por V una paralela, la proyección de V es P, proyecto este punto aquí arriba, P', resulta que esta línea
sale exactamente de aquí, o sea de este punto, donde esta línea corte aquí. Proyectamos este punto y fuga hacia P. Mismo proyectamos este punto y fuga hacia P. Y por último la diagonal que teníamos, que venía por aquí, una línea a 45 grados, por ser un cuadrado, sale de aquí, del punto, vamos a llamar esta recta B, traza de B. Proyectamos ortogonalmente la traza de B sobre la línea de tierra, siempre, traza de B. Y resulta que por V, al hacer una paralela, obtenemos su fuga. Tenemos una paralela y la fuga. Proyectamos este punto ortogonalmente y tenemos la fuga de B. Entonces viene desde aquí hasta F sub B. Corta en este punto y en este. Hacemos las dos horizontales, como decíamos. Y tenemos ya el cuadrilátero que inscribe las dos horizontales. Tenemos el cuadrilátero que inscribe esta elipse. Por último, la altura del cilindro, por ejemplo, que llegue hasta aquí, nos la tienen que dar. Fuga hacia P. Levantamos por aquí una vertical y por aquí otra. Entonces ya tenemos que debe quedar inscrito dentro de este prisma, el que viene por esta vertical y por esta. Resulta corta aquí también. Levantamos vertical y levantamos vertical. Por aquí horizontal. Y por aquí horizontal. Fuga hacia P. Bueno, por último haciendo la otra diagonal, como vimos. Y aquí arriba también haciendo una diagonal y la otra. Tenemos aquí el punto de intersección y aquí. Centro de las elipses en el espacio. Centro de las circunferencias en el espacio. Alineando con P. Tenemos aquí un punto y otro donde es tangente la elipse. Lo mismo aquí alineando. Tenemos este punto y este. Por aquí haciendo una horizontal. Y aquí otra horizontal. Corta aquí y corta aquí. Esa horizontal a las dos líneas del extremo. Por tanto, esto viene por aquí hacia ahí. La elipse vendrá por aquí. Por esos puntos de la circunferencia. Si queremos tener más puntos, pues por ejemplo la diagonal corta aquí a la circunferencia. Podemos proyectar este punto y fugar. Donde corte esa línea a la diagonal, ahí tenemos un punto de la elipse. Y lo mismo, esta línea la proyectamos con esta, corta en estos dos puntos, fugamos y corta aquí a la diagonal. Con lo cual ya tengo ahí otro punto de la elipse. Bueno, si tenemos esta elipse, la otra exactamente igual. Esta diagonal, proyecto este punto aquí arriba. Este punto debe quedar más hacia aquí. Y por ahí la elipse pasa por ese punto. Y lo mismo, al proyectar este aquí, pasa por este. Entonces ya puedo trazar la elipse. Por mucho que el cuadrilátero esté distorsionado, en una elipse siempre se pueden trazar dos diámetros. Explico, por ejemplo, si el cuadrilátero está así de distorsionado, vamos a poner un cuadrilátero muy distorsionado, cualquier elipse que haga dentro de este cuadrilátero, esto convendría, según esta perspectiva, que fuera más así. O sea, que se corten estas dos también. La elipse es tangente por los 4 puntos del cuadrante, pero una vez que la trazamos, siempre podemos encontrar un centro de manera que los dos diámetros principales dejan 4 trozos exactamente iguales, simétricos, ¿no? O sea que esto girado hacia aquí obtiene este, ¿no? Bueno, y por último, una vez que ya tengo las dos elipses, si hago aquí la vertical, debe ser tangente a las dos elipses, lo cual quiere decir que aquí falta un trozo. Y esta igual. Y no debe sobresalir del cuadrilátero, por supuesto. Bueno, una vez ya que la tengo trazada, entonces puedo marcar con más precisión
la posición del cilindro, marcando por detrás el contorno de la circunferencia no visible, que por eso lo pongo discontinuo. Hago la elipse por detrás y aquí la generatriz del contorno tangente a ambas elipses. Bueno, decíamos por último que íbamos a colocar a cierta distancia un plano para proyectar la sombra de ese plano. El plano viene por aquí, entonces lo único que necesito es esta distancia. Igual que hice esta diagonal para obtener este punto y este, pues puedo hacer por aquí otra paralela. De esa manera puedo obtener rápidamente este punto. Si imaginamos que viene por aquí ese tabique, pues de repente esta línea corta aquí. Entonces hago aquí la línea 45 grados y llamaremos esta línea M. Entonces resulta que esta línea M sale de aquí y por ser paralela a B tiene la misma fuga. Y esa línea, como podemos ver, corta a esta en el punto T. Pues la perspectiva de T será la intersección de esta línea con esta, o sea, será este punto. Entonces ya sé que el tabique viene exactamente por aquí y es una línea horizontal, por tanto paralela a la línea de tierra. Bueno, paralela ahí no lo parece, habría que utilizar la escuadra y el cartabón, que como siempre no la tenemos. Bueno, tenemos ya un plano detrás que voy a poner aquí, por ejemplo hasta aquí. Un plano que está detrás. Si queremos que sea habitación, pues alineo este punto con este, ya que esta línea y estas son paralelas, van hacia P. Lo mismo este con este con la esquina, y P con este punto. Ahora esto sí que estaría dentro de una habitación, por ejemplo, con los tres tabiques, el techo y el suelo. Bueno, por último decíamos un punto de luz que colocábamos a la altura, íbamos a colocarlo a la altura del horizonte y va a estar desplazado respecto a P, por ejemplo aquí. Como vemos, cae aquí un poco hacia aquí. Podríamos coger 1 centímetro. No, el punto de luz era este, que daba un poco hacia aquí. Bueno, coloquémoslo aquí, por ejemplo, el punto de luz. Entonces el punto de luz aquí lo tenemos en planta y ahora lo proyectamos aquí arriba. Decíamos que lo íbamos a poner a la altura del punto de vista aquí. Entonces queremos saber la sombra que proyecta este punto de luz. O sea, esto proyecta la sombra sobre el suelo, etc. Entonces este punto de luz tiene su proyección en el suelo aquí. Entonces, como decíamos, alineábamos este punto con la elipse y viene por aquí su sombra. Y lo mismo por aquí detrás, es casi coincidente con ella. Si viniera hacia aquí, mostraría su sombra por aquí. Pero bueno, como viene hacia aquí, la proyecta hacia adentro. Y ahora tenemos que ir calculando puntos. Me acerco, por ejemplo, sabemos que donde es tangente, para calcular las tangentes exactamente igual que hicimos aquí. Recordamos, para calcular las tangentes directamente podemos hacerlo así. Imaginamos que la elipse sea esta y el punto decimos que es este. Entonces hago dos secantes, una y otra, alineo este punto y estos dos mediante una diagonal, y ahora también alineo estos dos mediante una recta y estos dos mediante otra recta. Corta aquí, alineando este punto con este, pues corta en este punto y en este. Desde ahí puedo trazar ya las tangentes. Bueno, ese sería el método para calcular con precisión el punto de tangencia. Entonces sé que viene por aquí a partir de este punto, imaginando que sea esto, pues esta sería la sombra de la figura. Bueno, por último necesito ahora saber la sombra de este punto.
Pues alineando con L, ahora me cae dentro, no como en la perspectiva de la figura, o sea, cae aquí. Eso quiere decir que la sombra de esta generatriz es esto, y a partir de aquí empieza la curva. Entonces si cojo por ejemplo este punto, a coger este, tiene su proyección en el suelo aquí, alineo siempre el suelo con la proyección del punto de luz sobre el suelo, y tiene aquí su proyección en el espacio. Entonces viene por aquí, resulta que por el suelo viene por aquí, corta aquí, levanto por aquí una vertical, ya que la sombra de una línea vertical es una vertical sobre un plano vertical, mientras que sobre un plano horizontal sigue esta dirección. Por tanto, la sombra de este punto es esta. Si cojo por ejemplo este, vamos a coger aquí este que coincide con la generatriz, entonces tiene aquí el punto, alineo aquí con L, alineo ese punto con este, bueno, y cae aquí prácticamente. Eso quiere decir, esto es una curva que es necesariamente la sombra de un cilindro, será una curva tangente a las generatrices. Eso quiere decir que de aquí sale tangente a partir de aquí. Entonces sale tangente, y ahora aquí es cuando hace la curva. Se vendrá por aquí y aquí empieza la curva. Bueno, para ser más precisos deberíamos calcular más puntos. Cogemos este, por ejemplo. Este punto tiene su proyección aquí abajo, alineamos. O sea, es esta línea, tiene la proyección aquí arriba, alineamos. Y vemos que corta aquí, por tanto, viene por aquí. Entonces, en el momento en que ya corta aquí, pasa por este punto. Es una curva elíptica que pasa por este punto y por este. Bueno, pues esa será la sombra. Como aquí detrás cae por aquí. Bueno, una vez ya que tenemos ahí la sombra, le damos ahí un tono para que se distinga. Pues, esta es la sombra propia de la figura, y esta es la que proyecta sobre el suelo. Bueno, todo lo demás quedaría, darle un poco más de contraste por detrás. Es verdad que tendría un degradado, etcétera, pero bueno, simplemente un cálculo de sombras. Bueno, pues sabemos ya que el cilindro proyecta su sombra aquí, empieza la curva aquí, y luego el trozo este, para saber exactamente, una vez que tenemos este punto, convendría seguir haciendo puntos, por ejemplo este, alineando este punto con este. Ahora la sombra de este es una vertical, y alineando este punto, cortaba aquí con este, corta aquí, o sea que la curva viene por aquí, viene por aquí. Y conviene saber también que a partir de este punto es la sombra de una curva, que será una elipse también por el suelo. Una circunferencia se proyecta desde un punto sobre el suelo según otra circunferencia, que en perspectiva será un trozo de elipse. Bueno, pues esa es la perspectiva. Bueno, pues ese es el fundamento espacial y la representación de la perspectiva cónica con la sombra del cilindro sobre el suelo y sobre un tabique frontal.